nada, ya está todo el equipo preparado. Perfecto. Y nos sentamos por ahí, yo voy ahí. Vale. Y tú, si quieres, siéntate ahí. Ay, perfecto. Y nada, estarás contento, ¿no? El tema Supercopa y tal. Sí, muy contento. Déjame que haga una claqueta. Venga. Courtois Podcast, toma uno. Bueno, empecemos hablando de esto. ¿La Supercopa qué? Porque ganasteis, pero además tuviste tú ahí tu momento de gloria. Sí, yo creo que la Supercopa otra vez fue buena experiencia. Lo ganamos hace 2 años también en penaltis y este año ganando primero un clásico en la prórroga, muy emocionante el partido. Y luego la final para mí era bastante tranquilo hasta ese penalti que nos quedamos con 10 y que si te meten ese gol, pues podía haber sido diferente. Yo creo que tuve un paradón ahí con el pie que ha salido a muchas partes del mundo y bueno, al final mola siempre tener, cuando ganas un trofeo, en ese partido siempre mola tener algo pequeño que has hecho bien, ¿sabes? Aparte, una parada muy rara, ¿no? Porque, claro, normalmente se para con la mano, pero es que la paraste con el pie. ¿Cómo lo viste? O sea, ¿viste que iba para el centro y estiraste o...? Sí, antes de ese momento siempre estudiamos posibles tiradores de penaltis, de faltas, de todo. Y Raúl, como es amigo mío, lo conozco bastante bien, había fallado uno, entonces dije, o va a chutar a su lado favorito, que es el derecho, o al medio. Tenía la dura. Y como duró por la tarjeta roja, estaba pensando y dije, uff, ¿qué hago? Y el entrenador de porteros también dijo, no, derecha. Entonces dije, vale, me tiro a la derecha, pero sí, dejando el pie ahí, ¿no? Sí, no a full. Y el momento que vi que el balón iba al medio, que al final no iba al medio, pero no abajo, iba más arriba. Entonces tuve que levantar un poco la pierna y creo que fue una bonita coordinación del cuerpo. Sí, quedó muy bonito el baile. Sí, para sacarla y nada, muy top ganar así y la emoción también de ganar otro trofeo después no haber ganado ninguno el año pasado y nada, ojalá el primero de muchos de esta temporada. Bueno, muy bien. Va, venga, pues vamos a empezar el podcast. Perfecto. Oye, y la primera pregunta es, ¿por qué un podcast? ¿Por qué te has decidido hacer un podcast? Yo creo que al final, como siempre, hay muchas preguntas de los fans y quieren saber un poco más de ti y al final no es fácil de buscar una manera que sea fácil para los aficionados de poder conocerme más y creo que un podcast es una buena manera de poder hablar de temas y que ellos lo pueden escuchar porque hoy en día todo el mundo va con el móvil y es muy fácil poder escuchar un podcast yendo en el bus, en el coche y yo creo que de esa manera nos ha surgido y yo creo que está muy bien para conectar más con el aficionado. Oye, ¿cómo estáis viviendo o cómo estás viviendo tú todo el tema de la pandemia, del COVID? Porque supongo que, claro, vosotros os harán un montón de pruebas más a diario, supongo que lo tenéis más presente, ¿no? Sí, yo creo que al final desde el inicio de la pandemia que hemos podido volver a entrenar, yo creo que ya hemos hecho como 500 test mínimo, creo, y nada, yo creo que al final pues estamos bien controlados y sabemos que el riesgo para contagiar a un familiar es menor porque como nos hacen test cada X días, pues sabes directamente cuando puedes tener el corona. Pero bueno, en general yo creo que aquí en Madrid lo estamos viviendo bien, está todo más o menos abierto, al contrario en Bélgica u otros países, así que yo creo que la vida más o menos para nosotros ha seguido igual. Claro, y más allá de la parte más médica, supongo que estar en el campo primero sin gente, ¿cómo fue jugar sin gente? Porque claro, es que parecía un entreno. Sí, yo creo que eso es lo peor y por ejemplo ahora, ayer estaba viendo un partido en Bélgica y ahí en este momento no hay público y la verdad que es otro fútbol, no es lo mismo. Yo creo que encima nosotros jugando en el Di Stéfano, que al final también es un estadio pequeñito pero mítico para los madridistas, pero al final también cambia la manera de jugar esos partidos y haber ganado la liga del COVID o el final ahí y el año pasado también tuvimos ahí un gran año, fue diferente.
Claro, porque aparte tú, claro, tú eres portero, entonces tú supongo que detrás, porque se oye mucho lo que la gente dice detrás cuando tú estás... Yo entiendo que los jugadores, tus compañeros, entiendo que van jugando, vas corriendo, pero claro, hay un momento en que tú estás parado y tú debes oír lo que te dicen Sí, detrás, sí, ¿no? sí, yo escucho todo. Casi lo que han hecho en el finde o... o sea, Oyes las conversaciones. Sí, en algunos campos cuando estamos muy cerca se escucha todo. Al final vas concentrándote y olvidas un poco, o sea, eso lo escuchas, pero tu cerebro lo filtra y no estás pendiente. Pero algún partido que hay, yo qué sé, alguien está lesionado, yo voy a la portería para beber algo de agua y escucho lo que me dicen. Y a veces es gracioso, me río, otras veces es menos gracioso, pero bueno, al final es lo bonito, ese pique. Si es respetuoso, a mí me es un poco igual. Si no insultan en plan mal, yo feliz. Me da igual, da un poco más de adrenalina, da un poco más de pique. Pero bueno, luego hay otros campos quizás donde han pasado otras cosas y ya con la experiencia te va dando más igual, pero bueno, al final jugar en campos así donde hay mucho ambiente, para mí es donde disfruto más. ¿Y los tuyos te dicen muchas cosas? O sea, tus aficionados te dicen muchas cosas cuando te toca gente del Madrid detrás. ¿Te hablan mucho durante un partido? Sí, muchísimo. Yo creo que ahora, como todavía la grada de animación no están trabajando, están más arriba y no los escuchas, bueno, los escuchas cantando, pero hablando, gritándote menos. Pero segundo tiempo, pues suelo estar en la otra grada y ahí sí, bueno, dicen, qué bueno eres o qué paradón o cosas así. O muchas veces me piden la camiseta y algunas veces cuando puedo lo doy, como la semana pasada contra Elche también había 2 niños pequeños donde di mi camiseta y nada, está bien. Oye, ¿y alguna vez tú te levantas y sabes cuando te acabas de levantar que como que no tienes el chip aún puesto y de repente caes y dices, hostia, que soy el portero del Madrid? Sí, ha pasado más de una vez. Ahora, obviamente un poco menos porque ya es la 4ª temporada aquí. Pero sí, me ha pasado muchas veces yendo a Valdebebas a entrenar y de repente pensar o entrar ahí y decir, uff, aquí estoy porque me recuerdo muchas veces cuando vivía en Madrid o cuando estaba en Londres, pero venía aquí a Madrid a ver los niños. Yendo al aeropuerto siempre cruzas Valdebebas y siempre lo ves y siempre era como un sueño pensar, "Uf, ojalá en algún momento pueda llegar aquí", porque he estado en grandes clubes, pero no hay otro como el Madrid y eso desde niño ya lo supe que ojalá un día podía jugar ahí, entonces hacerlo realidad ha sido lo mejor hasta ahora. Y a nivel más personal, o sea, no sé, alguna vez dices, hostia, qué vida tengo, ¿no? Que tan diferente a la mayoría de personas. Me conocen en todo el mundo, claro, que te conozcan en todo el mundo, porque hay mucha gente que es famoso local, ¿no? Que le conocen a lo mejor en España, pero tú, allá donde vayas, del mundo te conocen, ¿no te da vértigo a veces decir, hostia, soy conocido en todo el planeta? Sí, algunas veces es más, no diría complicado, pero a veces quieres desconectar de todo y quizás vas a unas vacaciones y quieres desconectar todavía más y claro, siempre habrá alguien que te reconoce. Obviamente hay otras partes del mundo donde antes no me reconocían tanto. Por ejemplo, he hecho viajes a Estados Unidos y al principio pues casi no había nadie que me reconocía y luego pues como vas creciendo en el fútbol también y que te conocen más, ya es más complicado, pero de otro lado también es bonito que todo el mundo te reconoce, que todo el mundo sabe lo bueno que eres y están como muy orgullosos que estás en su país y eso también es bonito. Yo supongo que mucha gente piensa, hostia, un futbolista pues le deben quedar pocos sueños, un futbolista que juega en el Madrid, que ha conseguido, como tú dices, su sueño, le deben quedar pocos sueños, ¿no? Por cumplir o pocas cosas que... ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tienes sueños de decir, hostia, cuando me retire tengo el sueño de hacer esto o me falta esto por hacer? No, eso todavía no he pensado lo que quiero hacer cuando me retire. Ojalá me quieran unos años. Ojalá. Obviamente en el fútbol hay, obviamente, porque todavía no le he ganado la Champions y luego quizás con la selección pues puede haber un Mundial o Eurocopa, que eso es algo que como pasa cada 4 años es más difícil de ganarlo. Pero en la vida al final lo mejor sería después de retirarme estar
muy bien con la familia, que estar sano y poder disfrutar de hacer cosas con tu familia. Yo creo que eso es sobre todo algo que poder elegir cuándo ir de vacaciones o decir a un fin de vamos ahí, yo creo que es algo que ahora es más difícil. Y luego, nada, yo creo que sería como crecer todavía más en las empresas que tengo ahora y poder ser más activo en las empresas que ahora que es más pasivo y crecer ahí también y luego veremos dónde llegamos. Quizás algún día me haré entrenador o no, o director deportivo o algo así, no sabemos. ¿Lo piensas eso o ni siquiera lo piensas aún? No, a veces hablando con gente pues puede sugerir que hablas una cosa, otra cosa, pero todavía no tengo ideas claras. Lo que sí sé que he invertido en varias empresas y obviamente en eso sí pienso que ojalá vayan a crecer más y que puedan ser importantes también y que luego haces parte de esa empresa y bueno, pero en eso todavía tengo muy presente el fútbol y después ya veremos. Bueno, una de esas empresas precisamente está muy vinculada a la música. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta mucho la música? Sí, me gusta la música, no en especial que toco algún instrumento, todavía no. De niño toqué un poco la guitarra, pero eso ya ha quedado atrás. Pero nada, yo creo que fueron dos amigos míos que conozco muy bien de donde soy yo en Bélgica. Tenían la idea, sé que son gente muy seria, que trabaja muy bien y la verdad que la idea que tuvieron detrás de esa empresa también vincularlo con la academia para niños de ser DJ, que seguro pronto habrá más noticias también y todo en general crecer ahí porque usamos mucho cantantes o DJs de la zona de Bélgica y cada vez pues les puedes hacer más grande también, hacer música. Estamos uniendo cantantes famosos holandeses con nuestro producer que es un crack también y así ver cómo crece algún negocio creo que es lo más bonito y ver cómo puedes dar oportunidades a gente joven para bueno, hacerles crecer, hacerles aprender todavía más y darles la oportunidad de quizás algún día ser alguien importante en la música. ¿Qué escuchas tú de música? ¿Qué tienes en Spotify? Un poco de reggaetón, un poco de R&B, luego obviamente un poco el rap holandés. En mi Spotify hay de todo, yo creo que depende un poco del mood. Me gusta, algún día me gusta cuando hace buen tiempo, estás fuera, pues puede gustar un poco más la música española o quizás cuando estoy entrenando en gimnasio será como un poco más música para motivarte. ¿Quién te gusta de grupo español? ¿De grupo español? Uf, buena pregunta. No, yo creo que justo por casualidad hay uno que también estamos trabajando con él, es Iago Roche, que también está creciendo mucho como cantante. Luego, obviamente no sé si es español, ¿no? Pero Camilo, yo creo que esa música también a veces está como, así, como que ¿sabes? Eso te trae felicidad al final. Me gusta que cuando vas en el coche y ves el sol y el buen tiempo y así vas disfrutando y te hace más feliz. Muy bien. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? La verdad que lo único que realmente manejo es el Instagram, porque ahí al final creo que mis amigos están más presentes ahí y para hablar con amigos ahí también. Y como es una red bastante fácil ¿sabes? De vídeos, de fotos, también ¿sabes? Los highlights del NBA y NFL ¿sabes? Siempre salen ahí también, entonces es muy fácil de seguir. Luego el Twitter no lo tengo, pero no lo uso realmente, es alguien que lo lleva para mí y a veces lo miro un poco y quizás si veo algo pues lo tuiteo o doy un like, pero lo que realmente uso más es el Instagram. Claro, porque con la cantidad de menciones que tendréis vosotros, ¿no? Que os deben llegar miles de menciones, ¿lo leéis? O sea, las cosas que os mandan, buenas o malas, da igual, pero ¿os da tiempo a leer cosas de Twitter o de Instagram? A ver, si quieres, puedes leer todo. Yo creo que la facilidad está ahí para si te apetece y te aburres, lo lees y bueno, te puede salir bien, te puede salir mal, pero el tema es que ¿a dónde quieres ir leyendo todo?
si las cosas van bien, es muy bonito leer que te digan, eres el mejor, eres así, pero juegas 2 partidos peores y ya quizás te llegan... Cierra Twitter, ¿no? Sí. Entonces ahí pues el tema está que yo prefiero no leerlo. Si hay cosas bonitas, pues seguro que te llegarán por amigos, por gente cercana o por la persona que me lleva al Twitter y lo verás. ¿Y te mandan cosas tipo memes y tal? ¿Te lo mandan para que lo veas? Sí, y también los memes que eran vacilándome también los he visto. O sea, al final es algo que va muy rápido y yo creo que hay que tomarlo a veces con risa y, ¿sabes? Yo creo que el primer que es muy crítico consigo mismo soy yo. Entonces yo sé cuando he hecho algo mal y no tengo ningún problema que hay un meme o algo así. ¿Y cómo es tu día a día? Para explicarle un poco a los fans y a los oyentes que están escuchando el podcast, ¿cómo es tu día a día? O sea, te levantas y ¿qué es lo primero que haces? Mandar un besito a mi novia. Sí, no, luego yo creo que es levantarte, limpiar los dientes, la cara un poco y refrescándote. Luego bueno, te vistes, desayuno, o desayuno en casa o desayuno en el club, depende un poco, porque algún día me toca llevar los niños al cole y otro no. ¿Los llevas normalmente al cole? Sí, por ejemplo, hoy y mañana los llevo, entonces me despierto también antes. O sea, un día que los llevo me despierto a las 8:15, 8:20 y el día que no los llevo me despierto una hora más tarde. Y después pues vamos al entrenamiento, ahí depende un poco, haces calentamiento en el gimnasio o con el fisio, después de entrenamiento, luego quizás te tratas o no, también depende de si tienes algún dolor o no. Y pues luego vuelvo a casa, como aquí. Y después también a veces hago ejercicios para el cuerpo, para fortalecer, porque a veces hay zonas que por acúmulo de partidos que pueden estar más cansados y es mejor reforzándose y un poco así. Luego depende del tiempo, de si hay amigos o familia en casa, pero bueno, algún paseo con los perros o jugar un poco a la Play o jugar, nos gusta mucho jugar juegos de mesa, entonces eso también solemos hacer. Pero tú también eres muy gamer, tú tienes un buen estudio y te gusta jugar también. Yo te he visto jugando con Ibai y bueno, jugando y metiéndote con Ibai, ¿no? Sí, yo creo que eso al final de la cuarentena lo que el mayor boost creo que ha dado fue a los gamers, porque claro, ellos nunca se han ido, siempre han estado ahí en Twitch y en YouTube, pero claro, como había mucha gente en casa, pues ellos han seguido haciendo su trabajo y mucha gente lo ha vivido como un mundo nuevo y también yo, ¿sabes? Al final yo tenía un amigo que ya hacía algún stream y alguna vez le he visto, pero sin más y por casualidad pues así se ha dado de jugar con Ibai y como era divertido y todo el mundo le gustaba, pues te creas un Twitch también y empiezas a jugar y se junta mucha gente y yo creo que eso ha ido muy bien y aún así, porque ya jugaba mucho a la Play y esas cosas y ahora un poco menos, pero sigo siendo gamer. Muy bien. ¿Os conocéis en persona con Ibai? Sí, ya lo he conocido varias veces, sí. Ah, muy bien. Oye, antes me decías que a veces llevas a los críos al cole y tal. ¿Tus hijos ya saben que su padre es el portero del Madrid, que es famoso, que la gente le conoce o aún no? Más o menos. Yo creo que mi hija, que va a cumplir 7, sí lo entiende más, porque también en el cole muchas veces le dicen si papi ha ganado o perdido. Eso seguro. Porque también hay niños en el cole que luego me van a ver en el campo. Entonces ella sí lo entiende más. Luego a veces no entiende cuando me piden una foto. Todavía tengo que explicarle a veces por qué es. Y ella lo entiende más o menos, pero no... Yo creo que lo impactante que puede ser. Y mi hijo le encanta el fútbol, juega también y ahora ha ido contra el Elche, ha venido a ver el partido de Valencia también y disfruta mucho. Ahora realmente lo entiende y lo vive también y es muy bonito. ¿Y te gustaría que tu hijo fuera futbolista, que siguiera tu camino? Sí, a ver, yo quiero que él cumple sus sueños también. Si es ser futbolista y él tiene el talento, pues tendrá nuestro apoyo para entrenar y para mejorar y quizás llegar ahí. Pero si quiere hacer otro deporte o ser gamer. O ser gamer o lo que sea, yo creo que lo primero también es estudiar bien, tener
el colegio terminado y luego pues ya dependerá del talento que él tiene para ver dónde puede llegar. ¿Cómo es la vida en el vestuario? O sea, cuando llegas al vestuario con todos tus compañeros, que además, claro, todos al final pues sois jugadores del Madrid, ¿no? Y todos más o menos tenéis una vida muy similar, la gente os conoce. ¿De qué habláis dentro en el vestuario? ¿De qué se habla? No, yo creo que al final es como cuando alguien va a trabajar y está con los colegas del curro, yo creo que es lo mismo. Nosotros hablamos de otros partidos, de otros deportes, de cosas en el mundo. Yo creo que en todo en general. Obviamente yo creo que el vestuario ha cambiado porque al principio y también ahora por los contagios nos tenemos que cambiar en o sea, en nuestra habitación. O sea, ¿Ah, sí? Sí, han cerrado muchas veces el vestuario para limitar eso de contagios, porque al final todos juntos ahí, si cae uno, de repente pueden caer todos. Y eso pues ha cambiado un poco, pero al final, como digo, al final yo creo que la gente, nosotros somos igual que todo el mundo que va a trabajar y que están ahí, hablas de todo, de cómo va la familia, los niños, quizás de algún coche o quizás de otras cosas, en plan son conversaciones totalmente normal, sin más, y obviamente a veces puede salir algo del fútbol o del partido o de otro equipo que vamos a enfrentar, pero si no, yo creo que es lo mismo que otra gente habla. Claro, es que desde fuera dices, ¿de qué hablarán, no? ¿Qué se dirá en el vestuario? ¿O hablarán solo de fútbol? O yo me imagino que de lo que menos habláis es de fútbol, ¿no? Sí, yo creo que hay diferente gente que obviamente tiene sus intereses. Hay jugadores que le encanta el fútbol y ven también todos los partidos de la Premier, todos los partidos de la Liga y luego se comenta, pero yo creo que en general hablamos de NBA, de NFL, del fútbol, de has visto eso, has visto lo otro y es un poco eso. Uh-huh. ¿Y qué te gusta hacer cuando desconectas? O sea, en plan, en vacaciones y tal, ¿qué te gusta? ¿Viajar? Sí, yo creo que sobre todo es viajar, es conocer sitios nuevos, desconectar en la playa o en algún barco o ver otra ciudad nueva. Yo creo que es lo más bonito también con los niños, poder pasar el día entero juntos y yo necesito mucho para ser feliz. Yo creo que en general también en verano, cuando tengo libre, me gusta también hacer algún deporte, jugar al pádel o al tenis, voleibol. Son diferentes cosas que me pueden gustar. No puedo estar quieto 3 semanas, necesito hacer algo. ¿Y qué te parece Madrid como ciudad? Porque tú has tenido la posibilidad de vivir en varias ciudades y después en un futuro pues, podrás vivir donde quieras. ¿Te gusta Madrid como para vivir siempre? Sí, es algo que tengo muy claro de vivir aquí también cuando me retiro. La verdad que cuando vine de Bélgica con 19 años y después de unos meses ya estaba encantado con Madrid, con la vida, con la gente, la gastronomía, todo. Yo creo que todo eso me hizo enamorarme de Madrid y yo creo que al final fue eso, que cuando fui a Londres, también es una gran ciudad y me gustó vivir ahí, pero para mí no había nada como Madrid. Entonces, poder El clima volver. también, ¿no? Sí, todo un poco y poder volver aquí, aparte de jugar en Real Madrid y poder vivir en Madrid era lo mejor. ¿Te gusta salir a comer por ahí y tal o prefieres hacerlo en casa? Depende de los partidos también. Yo creo que en casa controlas un poco más la dieta, por decirlo así, de comer bien, sano y cosas que te dan energía, pero muchas veces también hay un plan con mi novia, con familia, con amigos de ir a comer ahí o cenar ahí y Madrid, al final, vayas donde vayas, vas a cenar o comer muy rico. Oye, ¿quieres que miremos algunas preguntas que los fans han mandado directamente para que te hagamos y vamos comentando? Sí, buena idea. Venga, a ver. Por ejemplo, bueno, esto nos dicen qué pasa antes y después de un partido, como un poco la rutina, ¿no? De qué haces tú, si haces algo muy diferente cuando el día de partido, ¿no? Si te vas desde aquí... Sí, depende un poco a qué hora jugamos, pero si jugamos por la noche solemos concentrarnos a las 11 o 12. Hay un vídeo del rival, hay un vídeo del balón parado, luego hacemos una activación, un poco calentamiento y luego jugamos un rondo
para bueno, soltar un poco las piernas y que ya has puesto tu cuerpo en moción. Y después hay comida, descansas, hay otra charla antes de ir al partido donde el míster da al equipo y algunos consejos más. Y nada, después ya llegas al vestuario, yo escucho un poco de música, también algunos ejercicios para calentar, ya luego calientas y poco más. Yo creo que después del partido también, si tienes algún dolor o tal, pues alguien se trata después, y si no, o agua fría o algo así, pero si no, es un poco, te duchas y te vas para casa. Sí. Preguntan mucho por el clásico, que cómo es lo de vivir un clásico desde dentro. No, la verdad que eso es lo más bonito casi que he podido vivir, porque muchas veces lo he visto en la tele, viendo esos partidos desde niño, y luego también desde dentro de otros clubes, y siempre todo el mundo habla del clásico, en todo el mundo se habla de un clásico, y poder jugarla y ganarla, yo creo que es tan guay que sí, es difícil explicar, porque el ambiente, lo que conlleva en la prensa de la temporada también, porque ganar clásicos es importante durante la temporada para nuestra afición, para todo el mundo, para el club, y también te ayuda a tirar para adelante en la temporada, y yo creo que el ambiente, cómo vivirlo, la tensión de todo el mundo, es otro mundo. Y más allá de la parte más deportiva, de saber toda la repercusión que tiene en prensa y tal, en el momento en el que saltas en el campo, ¿eres consciente de las televisiones que hay encendidas por todo el mundo? ¿Sois conscientes o te intentas olvidar, abstraer de eso y decir voy a jugar a fútbol y ya está? No, al final ya cuando estás en el campo solo piensas en ganar y ayudar al equipo. Ahí ya te olvidas de cuántos millones de personas te están viendo. Obviamente sabes que cuando saltas al campo, que sabes que es un partido muy importante, y ahí ya tu concentración aumenta, tu adrenalina aumenta, y creo que vivir esos momentos es lo más bonito, y creo que luego cuando un futbolista se retira es lo que echa de menos, esa adrenalina, esa presión para ganar. Es eso que luego también se echa de menos. Claro, al final es como vuestro escenario, ¿no? Tiene que ser muy, muy parecido al músico que sale al escenario y tiene a toda la gente allí, pero además vosotros es hacia arriba, ¿no? O sea, cuando sales al estadio y ves tanta gente ahí aclamándote, supongo que es difícil, ¿no? Concentrarse. Bueno, al final yo creo que es, por suerte, una de mis calidades es eso, que me concentro muy bien y muy fácil, y que eso lo tuve desde mi primer partido con 16 años en Bélgica. Y es algo que ayuda, que no pierdes rápido la cabeza y que te mantienes fría. Pero a mí me gusta más jugar en un estadio grande con mucho ambiente que al revés. Y siempre me acuerdo ir al Bernabéu y ver, básicamente es como un muro que te encuentras, y eso es lo más bonito, y creo que eso también da la presión al rival, y ahora que terminará pronto el estadio, creo que va a ser el mejor del mundo, y va a ser un lujo poder jugar ahí. Nos preguntan también si notas mucha diferencia de cuando juegas con el equipo y cuando juegas con la selección. Sí, hay una diferencia grande. Yo creo que primero por los jugadores que están, luego por el sistema del equipo, porque hay diferencias. Luego también por el idioma. También. Así que hay jugadores que les cuesta más o menos jugar con la selección, y al final es algo de adaptación también. Una vez que te encuentras cómodo y por suerte en la selección ya llevamos muchos años con casi el mismo equipo, y nos conocemos muy muy bien, porque ya más de 10 años juntos, casi todo. A veces hay uno nuevo que viene, otro que se va o que se retira, pero en general es el mismo grupo, el mismo entrenador de hace 6 años, y nos conocemos tan bien que ahora ya también es rutina, y que es algo que funciona muy bien, entonces no es muy difícil. También preguntan, y eso yo creo que es interesante porque le puede ayudar también a que muchos niños a lo mejor coman mejor, que cómo se alimenta un deportista de élite.
Con Nutella. Hostia, entonces no vamos a ayudar mucho, ¿eh? No, algún día, algún capricho así nos podemos dar, yo creo que no hay problema. No, pero eso de niño me encantaba la Nutella, ahora lo como mucho, mucho menos, porque obviamente con la edad obviamente hay que tener más cuidado y cuidarse más, pero es algo que sí, hace un par de años que cogí un cocinero para eso, para alimentarme mejor, porque realmente notas en la comida, cuando comes bien, notas que tienes más energía, que te sientes mejor, que tus músculos se recuperan mejor del esfuerzo, y eso es muy importante. Entonces, yo aquí no voy a decir qué dieta es la mejor, porque hay algunos que hacen keto, otros que son vegetarianos, otros que comen más carne. Cada uno se tiene que encontrar cómodo en lo que come, pero yo creo que una cosa es obviamente no comer tanto azúcar y esas cosas, pero luego cada cuerpo es diferente y cada futbolista o atleta se alimenta diferente a las necesidades de su cuerpo. Vamos, que lo que ya sabemos, ¿no? Que no hay mucho secreto. No comer azúcar y comer más verduras y... Sí, o sea, a veces hay días más de proteínas, hay días que evito más los carbohidratos porque eso también engorda. Entonces hay días que se necesita antes de un partido y después de un partido, pero cuando hay una semana más larga pues lo evito también un poco, o lo como más a mediodía porque luego tu cuerpo lo quema, pero por la noche no lo quema y te vas gordito a la cama. Entonces... hay un poco ahí el truco, pero cada uno tiene que hacer lo que se encuentra cómodo. Mira, por aquí dicen que ¿cuál es el jugador más gracioso del Real Madrid? Más gracioso. ¿Alguien que esté siempre contando chistes o que le puteéis más? No, al final yo creo que Vini, por ejemplo, es alguien que le gusta hacer bromas, Marcelo también, yo también, y luego hay siempre los piques en los entrenamientos de que alguien es un vinagre o así, que típico partidito que jugamos, alguien pierde, pues sí, nos picamos. Porque claro, hay muchos prepartidos que jugamos así un partido y claro, estamos ahí picándonos, y eso es lo que también mola en equipo, tener esas piques entre nosotros y has perdido 2 días seguidos, llevas mala semana, cosas así, y es lo divertido de formar parte, de ser parte de un equipo al final. También preguntan, ¿hasta qué edad te gustaría jugar al fútbol? ¿Hasta qué edad te gustaría...? Es una muy buena pregunta. Yo creo que viendo a Buffon, que tiene 43 o así, quizás a tanto no llego, pero hasta que sigo disfrutando y mi cuerpo aguanta, pues yo quiero seguir. Y siempre ha sido una edad que tengo en la cabeza, siempre es como 38 por ahí. Luego puede ser un año menos, un año más, dependerá de las opciones que hay, del futuro, de lo que puede ocurrir y de estar bien sana. Mira, esta me gusta, dice, ¿cómo os las apañáis entre tantas diferentes lenguas y culturas en el vestuario? Porque ¿en qué idioma habláis en el vestuario? En general español, yo creo que ese es el idioma principal aquí, es el español. Hay muchos extranjeros que han aprendido el idioma también, como yo. Luego hay otros que son nuevos, que obviamente les cuesta más, entonces somos bastante que hablamos francés, algunos que hablan inglés, y luego pues quizás alguno entre ellos hay el portugués o luego hay Modric que puede hablar con Jovic en no sé qué si es croata, y ese el idioma de ahí, y nada, yo creo que en general es español, cuando habla el míster es en español. Otra persona nos pregunta que si le dedicas mucho tiempo al gaming, que cuánto le das al día al tema gaming. No, hay días que no le doy, me gusta a veces más disfrutar del sol o de estar hablando, o como te digo, ahora muchas veces cuando hay amigos o familia jugamos juegos de mesa, y si no, algunos días pues juego al Fórmula 1 un poco. Tenemos también para jugar a los dardos, que lo he comprado hace tiempo, y la verdad que tenemos un vicio ahí con los dardos, y es más eso que el gaming hoy en día, pero sigo disfrutando de jugar ahí a la Play, más cuando estamos
quizás con la selección, pues ahí llevo la Play y juego a la Play. Que por cierto he visto el Fórmula 1 y es espectacular, ¿eh? Sí. Es un Fórmula 1 real. Sí, casi, es un simulador bastante chulo, sobre todo para jugar un juego de simulador de Fórmula 1 como el iRacing se llama, que ahí bueno, se puede jugar con todos los coches, conducir todos los coches, pero bueno, realmente con ese simulador mola estar en un Fórmula 1 o Fórmula 3 o Fórmula Renault, y la verdad que como es muy real, ahí sí me gusta a veces echarle 2 horitas. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí sí, te puedes poner también la cámara allí y que la gente vea cómo juegas al Fórmula 1. Sí, eso seguro, tengo pendiente de hacerlo. De no sé si hacer un directo o grabarlo y emitirlo algún día, pero sí, eso queda pendiente. Y he visto, por cierto, también que tienes un montón de perros. Te encantan los perros, ¿no? Sí, me gustan mucho los animales. Tenía 3 antes de conocer a mi novia, pero luego hemos adoptado un perro más y ya vamos 4 y si no la paro un poco tenemos 5 o 6. Bueno, oye, aquí tienen espacio para correr. Sí, tienen espacio, pero bueno, luego también dentro de casa pueden hacer un poco de problemas y ya 4 de momento vamos bien y luego veremos. También tenemos 2 conejos. ¿Ah, sí? Sí, así que nada, hay un pequeño zoo aquí. Bueno, pues nada, oye. Oye, pues ha sido un placer este primer podcast. Nada, el mes que viene nos volvemos a ver y nos ponemos al día. Y yo creo que el mes que viene incluso la podríamos hacer como ahora lo estamos haciendo en tu casa, en unos sofás, pero el mes que viene igual que ya hace un poco mejor tiempo, Ojalá. lo podemos hacer en el jardín. Sí, hasta hoy se puede haber hecho ya con el sol que Sí, hace. hoy hace buen día para que se pudiera hacer, pero la próxima yo creo que hacemos un asado y ya después del asado, cuando ya estemos llenos, pues ya volvemos a hablar. Sí, yo creo que es un muy buen plan, sobre todo de cambiar de escenario y que la gente pueda ver algo, los que nos ven, ver algo diferente. Y nada, ha sido un placer ese primer podcast y espero que los oyentes lo han disfrutado y que la próxima vez más.